Buenos días, hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Bendecimos a Dios por un día más como este que nos permite estar reunidos en espíritu, esperando ser alimentados por la palabra, esperando ser alimentados por ese alimento que es tan necesario para la vida del cristiano y también ese alimento que toda persona necesita para ser alimentado en la parte espiritual. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Malaquías. La semana pasada nuestro hermano Alejandro empezó con unos temas que se estarán dando acerca del libro de Malaquías. Y bueno, y esperemos que a través de cada enseñanza que se esté ministrando por este medio, le esté siendo de bendición, le esté ayudando a un crecimiento en su vida espiritual. Acordémonos que el propósito de Dios al hacernos una criatura nueva, al hacernos una persona restaurada, perdonada, el propósito de Él es que crezcamos, que maduremos con un solo propósito para que demos ese fruto que Él busca en cada uno de nosotros. El Señor siempre da lo necesario para que cada uno de nosotros estemos caminando en esa voluntad de Dios, estemos creciendo y dando esos frutos que Dios desea en nuestras vidas. La semana pasada nuestro hermano Alejandro nos ministraba esa parte tan importante con la cual empieza el libro de Malaquías, y el Señor empieza primeramente mostrando y hablando y mostrándoles la manera en la cual Él ha amado al pueblo. Y hasta el día de hoy el Señor sigue amando a su pueblo. Mas sin embargo veíamos cómo a través de la palabra estas personas al cual estaba dirigido el mensaje ya no alcanzaban a mirar, ya no alcanzaban a entender el amor de Dios que era tan grande para con ellos. Acordémonos que cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, Dios siempre ha buscado un propósito en la vida de ellos, que ellos fuesen restaurados, que ellos fuesen puestos en el camino en el cual Dios los había llamado. Entonces, Dios apela a sus mentes, a sus corazones y les dice algo tan importante, la manera en la cual Él los ha amado. Mas sin embargo ellos, como vuelvo a repetir, ya no alcanzaban a mirar por la situación en la cual estaban viviendo, por las decisiones que ellos habían tomado en sus vidas, en los tiempos en los cuales a ellos les tocó vivir. Y eso cegó su entendimiento, eso cegó que dejaran de ver a Dios como un Dios que siempre ha tenido cuidado por ellos. Y bueno, fue la parte que nuestro hermano nos ministraba, la parte que Dios le decía cuánto Él los había amado, y el pueblo de una manera respondiendo groseramente, y le dice: ¿de qué manera nos has amado? O sea, ¿dónde está el amor? Entonces, para que una persona que ha estado en el camino de Dios y ha visto, ha mirado, ha observado, ha sentido, ha comprendido, ha vivido ese caminar con Dios, y para que una persona diga: ¿pero en qué me ha amado Dios? Estamos hablando de una persona que está totalmente fuera de lugar, una persona que está totalmente extraviada, una persona totalmente fuera de la voluntad de Dios, que ha dejado de ver a Dios
en ese amor tan grande que Él tiene por cada uno de sus hijos. Y bueno, vayamos y leamos en Malaquías capítulo 1. Dice de la siguiente manera: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hasta aquí donde leemos, en primer lugar, lo que les comentaba yo en la introducción es que nuestro hermano la semana pasada nos ministraba acerca de lo que es, cómo Dios había amado a Dios, cómo Dios había amado a su pueblo. Y en este versículo 6, el Señor le deja ver muy claro al pueblo de Israel y le hace una mención muy importante. Dice en el versículo 6, el Hijo honra al Padre. En primer lugar, Él quiere y Él desea que el pueblo de Israel entienda y comprenda que Dios no tan solo es su Dios, sino Él quiere que lo vean como un Padre. Cuando la persona ve a Dios como un Padre, la relación es totalmente diferente. Pero cuando dejamos de ver a Dios como un Padre, podemos ver a un Dios que si las cosas no marchan bien en nuestras vidas, podemos poner en tela de juicio el carácter de Dios y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Cuando dejamos de verlo como un Padre. Y lo que Dios quiere aquí en primer lugar, lo que le está diciendo al pueblo de Israel, diciéndole, entiende, comprende, yo soy un Padre para ti. Yo no soy un Dios que quiero amargarte la vida, yo no soy un Dios que quiero maltratarte, no soy un Dios que quiero obligarte a hacer cosas. Entiende, por favor, yo soy como un Padre. Veme, mírame, obsérvame de esa manera. Cosa que el pueblo de Israel, los sacerdotes, ya no alcanzaban a mirar esa parte tan hermosa, esa relación en la cual Dios es todopoderoso, es cierto. Cuando el Señor Jesús les enseña a sus discípulos el modelo de la oración, Él empieza con una frase, Él dice, Padre nuestro. Lo que Él está dando a entender es que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, debemos de verlo como un Padre. Y quizá muchos de nosotros podemos decir, bueno, es que mi padre ha sido malo, mi padre nunca me ha dado consejos, mi padre no es el mejor padre. Y podemos tener muchos pensamientos negativos respecto a un padre, pero cuando nosotros llegamos a Dios y lo conocemos, realmente Dios es un Padre maravilloso, un Padre que no se puede comparar a ningún padre terrenal, porque es un Padre que se preocupa, un Padre que está al pendiente, un Padre que sabe nuestras necesidades, un Padre que jamás y nunca, y yo te puedo decir y te puedo asegurar, y cualquier persona que ha conocido a Dios y que ha tenido el testimonio de Dios, puede darte la certeza de que hasta el día de hoy, tengas 5 años, tengas 3 años, tengas 10 años, tengas 20 años, los años que tengas de haber conocido a Dios, si tú estás caminando en la voluntad de Dios, puedes tener la certeza y decir, Dios hasta aquí me ha guardado. Dios hasta aquí ha sido como un Padre que me guía, que me guarda, que me sigue. Pero, ¿qué decir, queridos hermanos, de aquellos momentos que a veces pasamos como personas, como cristianos, como hijos de Dios, momentos difíciles, cuando quizá un familiar muy cercano tiene que partir por alguna enfermedad, por algún accidente, porque las cosas así se dieron? Y si no estamos en esa voluntad de Dios, si no estamos mirando a Dios como un Padre, nuestro corazón engañoso y perverso inmediatamente puede pensar que Dios está tan alejado de nosotros.
que Dios no está al pendiente de nuestras necesidades. Y podemos empezar a cuestionar el carácter de Dios, podemos empezar a cuestionar la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos empezar a cuestionar el cuidado que Dios siempre ha tenido contra nosotros, si no estamos en esa voluntad del Señor. Entonces, hermanos, lo que quiero transmitirte con esto es que desafortunadamente el carácter del hombre siempre ha sido el mismo. Así como podemos ver aquí al pueblo de Israel que Dios les muestra, y Él dice, si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? ¿Dónde está esa confianza que tú debes de tener? Y Dios lo que le quiere dar a entender con estos versículos al pueblo de entrada y hablándole a los sacerdotes es que has dejado de verme como un padre. En aquellos momentos, en aquellos días en los cuales quizá venimos a Cristo, estábamos tan alejados de la verdad, tan alejados de la luz, que estábamos tan lastimados, estábamos tan amargados, que pareciera que no había una salida para nuestras vidas, pareciera que íbamos a morir y a terminar igual que las generaciones que han pasado detrás de nosotros, cuando no había una esperanza para nosotros. Pero cuando vino Cristo a nuestras vidas, entonces pudimos entender que había un Dios, y que no tan solo era un Dios, sino un Padre en el cual podíamos confiar. Pero al pasar el tiempo, las dificultades, las angustias que todo hombre y que todo cristiano pasa, porque querido hermano, cuando uno llega a Cristo no quiere decir que los problemas se acaban, no quiere decir que las dificultades se terminan, no quiere decir que la vida cristiana es todo color de rosas. No, hermanos, hay dificultades, hay problemas, hay decisiones que a veces tenemos que tomar, y si no nos mantenemos en esa voluntad con Dios, podemos empezar a cuestionar, podemos dejar de verlo como un padre que tiene cuidado por cada uno de nosotros. Cosa que los sacerdotes, cosa que el pueblo ya no alcanzaba a mirar. Ya no alcanzaba a mirar esa parte que Dios siempre les había mostrado, un padre que cuidaba, y que él le decía, de cierta manera le decía, si yo soy tu padre, ¿dónde está? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi obediencia? ¿Dónde está mi honor? ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo? ¿Me has deshonrado? ¿Ya no me consideras como un padre? ¿Ya no tienes presente que yo siempre estoy al pendiente de ti? ¿Te has olvidado que yo siempre te he cuidado? ¿Te has olvidado que yo siempre te he guardado? ¿Que yo siempre te he sustentado? ¿Que yo siempre he estado al pendiente de tus necesidades? ¿Te has olvidado de todo eso? Y por consecuencia, has dejado de mirarme como a un padre. Es lo que Dios le quiere dar a entender al pueblo. Esa parte tan importante. Hermanos, qué importante es que nosotros, sí, tenemos a un Dios grande, poderoso, que todo lo puede, que todo lo hace, y que Él hace lo que Él quiere, y que las cosas no suceden sin que Él lo desee y sin que Él lo quiera. Un Dios grande, poderoso, pero jamás dejes de verlo como un padre. Porque el día que nosotros dejemos de verlo como un padre, entonces empezaremos a tener esas actitudes como tuvo el pueblo y los sacerdotes, que nos habla aquí en Malaquías. La otra parte dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si soy tu Señor, observa bien, Dios le estaba diciendo al pueblo, ¿de qué manera me sirves? Si de verdad tú me consideras como tu Señor, Dios le dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está la reverencia que hace una persona ante su Señor? Hermanos, cuando nosotros
trabajamos en algún lado y tenemos a un jefe arriba de nosotros, que siempre lo hay, cuando él te da una indicación, cuando él te da una instrucción, ¿cómo la acatas? ¿Cómo la haces? Si te están pagando un salario bueno, si tienes todas las prestaciones, si tienes todo lo que es necesario, y la persona que está arriba de ti, que es como tu jefe, tu encargado, te da una indicación, ¿cómo haces tú la indicación? ¿Cómo la llevas a cabo? Le dices, después la hago, espérame tantito, déjame pensarlo. ¿Cuál es la actitud que tenemos? La hacemos inmediatamente. ¿Por qué? Porque entendemos que es nuestra autoridad, porque entendemos que si no acatamos la instrucción que Él nos está dando, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder si el gerente te está dando una indicación, una instrucción, siendo tú encargado, siendo tú supervisor, te está dando una instrucción y no la haces? ¿Qué crees que haga? ¿Crees que te va a decir, no te preocupes, no pasa nada, probablemente vienes de malas, probablemente algo te pasó, probablemente lo entiendo? No. ¿Él qué va a hacer? Inmediatamente, ¿qué va a hacer para que tú te des cuenta que Él es una autoridad para ti y que debes de acatar las instrucciones? Porque si Él no hace algo para con tu persona, las demás personas van a hacer lo mismo que tú. E inmediatamente te va a levantar un reporte una vez, y si lo vuelves a hacer te levantará otro reporte. A la tercera vez mandará a traer al guardia, te mandará a recursos humanos y te despedirá. ¿Qué es lo que está haciendo? Dándote a entender que debes conducirte con respeto porque tienes una autoridad arriba de ti. ¿Y qué te infunde eso? ¿Qué infunde eso a las demás personas, a los demás empleados? Temor. Temor. Por eso el Señor, Dios aquí le dice a su pueblo, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? No hay temor, no hay reverencia, no hay respeto, no hay nada. El pueblo sabía, los sacerdotes se habían olvidado de todo eso, aunque ellos pensaban y creían que vivían de una manera agradándole a Dios, pero no había temor. No había obediencia. Entonces, lo que el Señor les está dando, mostrándole en esta parte a los sacerdotes y al pueblo, les está mostrando que ellos ya no lo miraban como Señor, ni lo miraban como un padre. Y por consecuencia, ellos vivían y hacían lo que ellos creían que estaba mejor. Ellos mismos habían formado su criterio, de cómo hacer las cosas, de cómo servirle a Dios. Cuando aquí Dios les está hablando, si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? Está hablando acerca de la manera en la cual debemos de servirle a Dios. Por eso es que más adelante el Señor empieza a enumerar las cosas en las cuales ellos le servían, llevando aquellas ofrendas que no eran correctas, y no era un servicio en el cual Dios se agradaba de ellos. Hermanos, qué importante. Yo quisiera detenerme un poco brevemente en esta parte. Que jamás dejes de ver a Dios como un padre. Y si consideramos que Dios es nuestro Señor, tenemos que servirle. Tenemos que tenerle temor, porque así como Dios es amoroso, así como Dios es tierno, así es como Dios es aquel Dios que extiende las alas para cuidarnos, protegernos. Toda aquella serie que nuestro hermano nos estuvo compartiendo acerca de las alas extendidas del Señor hacia su pueblo, hacia nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero también tenemos que tener presente que también Dios es un Dios al cual debemos de servirle con temor y reverencia. Por eso el libro de Hebreos dice que le sirvamos a Dios con gratitud, y mediante esa gratitud le sirvamos a Dios con temor y reverencia,
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Debemos de tener gratitud y le debemos de servir con mucho temor. No te formes tu propio criterio de cómo servirle a Dios. Dios ha dejado establecido cómo servirle a Dios. No te formes tu propia madurez y digas, yo soy maduro, yo soy de una conciencia muy madura y puedo permitirme ciertas cosas y yo sé de qué manera servirle a Dios. Cuando la palabra y cuando quizá el ministro, el pastor, por medio de la palabra nos da algún discipulado, nos da alguna enseñanza y nos dice cuál es la manera en la cual tenemos que servirle, cuál es la manera correcta en la cual alabar, adorar a Dios. Y quizá en medio de nosotros podrá haber hermanos que se creen muy maduros, de una conciencia muy madura y pueden decir, no, el pastor es lo que él dice, pero yo creo que yo he llegado a madurar y creo que mi conciencia me permite cómo debo de hacer las cosas. Cuidado, hermano. Cuidado, porque Dios ha establecido de qué manera servir. Lo que el pueblo de Dios en estos momentos estaba haciendo, ellos habían formado su propia manera de servirle a Dios. ¿Cuál era la manera en la cual ellos habían formado esa manera de servirle a Dios? Sigamos leyendo el versículo 7. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El pueblo se había formado una forma en su corazón, en su mente, en su razón, de cuál es la manera de servirle a Dios. Estaban tan cegados a la voluntad de Dios que ellos constantemente se preguntaban, decían, ¿pero en qué? ¿En qué te hemos fallado, Señor? ¿En qué te hemos ofendido? ¿En qué hemos menospreciado? No alcanzaban a mirar cuál era la manera en la cual ellos estaban despreciando la mesa del Señor, el altar del Señor. En que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y por cuanto ellos le habían perdido el valor a las cosas de Dios, ellos llevaban lo que ellos consideraban que se tenía que llevar. ¿Qué era lo que ellos llevaban? Dice en el versículo 8, y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Llevaban, acuérdate que lo que dice la palabra en Levítico capítulo 22, versículo 22, que el sacrificio, que lo que ellos tenían que llevar tenía que ser el animal sin mancha, tenía que ser el mejor animal, tenía que ser, Dios les había dado ciertas características para que ellos escogieran el animal, que fuera un animal casi perfecto, de tal manera que cuando se ofreciera, Dios se agradara de esa ofrenda. Había leyes en las cuales Dios les había mostrado y las había dejado claras y establecidas para que el pueblo de Dios supiera de qué manera tenía que ofrecer ese sacrificio. Mas sin embargo, aquí Dios les dice en el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Imagínate a qué grado el pueblo había perdido la visión de amar, de servir a Dios. Presentaba al animal ciego. No era ahí que fueran ligeros en algunos ciertos aspectos, no, sino que abiertamente presentaban, porque yo no creo que Dios aquí esté exagerando. Yo no creo que Dios está hablando por medio de Malaquías y esté siendo así como exagerado. No, Dios les está diciendo en el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
O sea, ya no te das cuenta que yo establecí leyes, establecí principios en los cuales la ofrenda te tenía que ofrecer, de que se escogiera al animal, al macho cabrío, de tal manera que lo más perfecto que fuera, pero a tal grado que tú ya no te das cuenta. Me llevas el sacrificio, el animal ciego. Y no tan solo dice el ciego, dice, y cuando ofrece el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? El cojo, el enfermo, había leyes que Dios había establecido que no tenía que ofrecerse ese tipo de animales. Dios había establecido de qué manera le teníamos que servir, el pueblo, cómo tenía que servirle. Mas, sin embargo, ellos establecieron su propia manera de cómo servirle a Dios. Llevaban el sacrificio, llevaban el animal ciego y decían, ponlo, no hay problema, no pasa nada. Llevaban el animal cojo y decían, ponlo, no pasa nada, sin ningún problema. Ellos habían establecido su manera de servirle a Dios. Por eso el Señor dice, si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor a las palabras, a las leyes que yo he establecido, que yo he puesto? ¿Dónde? Lo que Dios les estaba diciendo realmente, yo he dejado de ser tu Señor. Yo he dejado de ser tu Padre. Y no porque yo haya querido, no es porque Dios haya querido, sino porque el mismo pueblo, por el pecado, por la maldad, habían dejado de ver a Dios como un Padre, habían dejado de ver a Dios como su Señor. Ellos establecieron su forma de servir a Dios. En pocas palabras, vivían de una manera religiosa. No vivían conforme a la voluntad de Dios. No le servían a Dios de corazón, porque cuando tú le sirves a Dios de corazón, ¿cómo podemos ver en la palabra de Dios una diferencia entre la actitud de este pueblo, de estos sacerdotes, y la actitud contraria a un ejemplo bíblico que nos habla la palabra? Podemos pensar en David. En David hay un pasaje en segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24, si me acompaña. Segunda de Samuel. Para que nosotros podamos ver una actitud correcta y una actitud incorrecta a la cual Dios se agrada y cómo Dios se desagrada de tales acciones. Hermano, nunca dejemos de ver a Dios como un Padre. Nunca dejemos de ver a Dios como nuestro Señor. En el capítulo 24, versículo 24, hablando de David, dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¿Y qué sucedió? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Hermano, había una plaga. Si te vas al capítulo 24, versículo 1, cómo Dios empieza a traer mortandad por una actitud que David tuvo, mas sin embargo después él ofrece y Arauna le quiere dar una heredad, le dice David, no, yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste, yo tengo que darle algo a Dios que a mí me cueste, un sacrificio. Jamás voy a hacer algo y ofrecerle a Dios que no me cueste. Bueno, es un ejemplo rápidamente, hermanos, que podemos sacar de cómo David y cómo, por eso es que Dios daba testimonio de David que él tenía un corazón conforme al de él, porque David era un hombre cuando estaba amando a Dios, cuando estaba sirviendo a Dios, que daba lo mejor, daba todo lo que él tenía, no medía tiempo, no medía dinero, no medía fuerza, daba todo porque él sabía y entendía
que Dios era su Padre. Él entendía y comprendía que Dios era su Señor. Hermanos, yo quiero aquí en esta parte, lo que les he comentado de que el pueblo, los sacerdotes habían establecido ellos mismos la manera en la cual servirle a Dios, llevando el cojo, llevando el ciego, y ellos decían, ¿en qué hemos menospreciado? Y Dios les dice, en esto, en que me llevas animal para sacrificio, cojo y ciego. Ellos establecieron su propia manera de servirle a Dios. Hermano, yo quiero aplicarlo aquí en nuestras vidas, en nuestros tiempos. A veces nosotros podemos formarnos un criterio y decir, ¿cómo tengo yo que servir a Dios? Hermano, la palabra de Dios dice, ahorita no nos congregamos por la situación que estamos viviendo, pero bueno, tiempo atrás o tiempo adelante, quizá habrá muchas personas, bueno, de atrás tengo el testimonio que hay personas que a veces no consideran que es importante reunirse, siendo parte de una iglesia, comprendiendo que la Escritura, que la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o sea, la importancia de congregarnos, porque cuando nosotros asistimos a una iglesia, a una congregación, ya sea domingo, en la cual recibimos la palabra de Dios, Dios te alimenta. Dios da palabra. El hermano que preside, ya sea en este lugar o sea en cualquier otro lugar donde usted se reúna, tiene a Dios, tiene al Espíritu de Dios, y Dios lo puso para darle dirección a su pueblo. Pero cuando la iglesia o cuando el congregante o cuando el discípulo considera y dice, bueno, yo creo que no es importante reunirse los domingos. Yo creo que a lo mejor hay de vez en cuando, o yo acá mismo con mi Biblia, yo mismo aquí en mi casa, yo aquí, esta es mi religión y Dios me sustenta, Dios me guía. Hermano, cuando nosotros tenemos esas actitudes, estamos formándonos una manera propia de cómo servirle a Dios. Dios estableció la iglesia. Ya sea, sabemos que la iglesia es universal, pero en cada lugar hay una iglesia local en la cual Dios quiere que te estés congregando. ¿Por qué? Porque ahí en esa congregación Dios hablará palabra para ti. En esa congregación te encontrarás con hermanos, con hermanas en las cuales van a ser edificados unos a otros. Pero cuando usted empieza a considerar que no es importante y que usted puede quedarse en casa a ser ministrado por Dios y por la palabra, y no considera las prédicas y no considera que es importante reunirse, usted está formándose una manera propia de servirle a Dios. Cuando Dios ha establecido. Es cierto que por nuestros pensamientos pudimos haber vivido muchas cosas que no fueron agradables para nuestras vidas. Quizá en algún tiempo estuvimos en algún grupo religioso y ese grupo realmente se desvió de la verdad y sufrimos muchas atrocidades y muchas cosas pudieron haber pasado. Pero bueno, hermanos, Dios no tiene culpa de eso. Y quizá usted se forma un criterio y dice, no, es que yo no quiero reunirme, no, es que yo no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, porque en el tiempo pasado me dijeron, hermano, a lo mejor en ese tiempo que pasó, fue en el tiempo en el cual Dios te llamó, que estabas tierno, que estabas inmaduro, que no entendías muchas cosas, pero a través del tiempo, hermano, debiste haber madurado y haber entendido y comprendido que, bueno, los hombres se equivocan, pero Dios es perfecto en su voluntad. Hermano, qué importante es que nosotros le sirvamos a Dios como Él lo ha determinado. Porque es la manera en la cual Dios va a derramar de su bendición. No de la manera que nosotros nos formemos una manera de servirle a Dios. Hermanos, yo te digo esto porque en algún tiempo yo fui parte de algún grupo religioso en la cual cuando Dios me llamó, bendición, muchas cosas maravillosas pasaron en mi vida, pero al pasar el tiempo estos hombres se desviaron, al final hombres, y bueno, y cuando ellos se desviaron y las cosas salieron, cuando el hombre hace malas cosas siempre terminan en un resultado mal.
Pasó el tiempo, las cosas salieron a la luz, las cosas fueron vistas, y pareciera que eso para mí fue como algo, como que se me acabó el cristianismo. ¿Y sabes qué pasaje se me vino a mi vida? ¿Cuál fue el pasaje cuando Dios me ministró esa parte? Andaba yo ahí de que no, es que ¿por qué me hicieron esto? Es que ¿por qué esto? Dios trajo ese pasaje que dice, maldito el hombre que confiara en el hombre. Cuando vino ese pasaje a mi mente, a mi corazón, hermano, dije, maldito el hombre que confía en el hombre. Te puedo decir, literalmente, hermanos, que yo pude sentir la maldición de Dios en mi vida. Porque sin darme cuenta había yo puesto mi confianza en los hombres. Sin darme cuenta. Es que el corazón es engañoso y perverso. No te das cuenta, te engaña. Es perverso, engañoso. La palabra dice engañoso. Te engaña. Es perverso. Pero Dios que es bueno, Dios que es misericordioso, Dios que dice que su Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te guía a la verdad. Yo recuerdo que esa palabra fue ministrada a mi corazón, maldito al hombre que confiara en el hombre. Me espanté, literalmente pude sentir esa maldición de Dios sobre mi vida por haber confiado en el hombre sin darme cuenta. Pero en la parte de abajo dice más, bienaventurado el varón en quien Jehová confía. En ese día agarré, tomé y doblé mi rodilla y le digo, Dios, perdóname. Perdóname por haber confiado en el hombre sin darme cuenta. Y también te puedo decir que así como sentí la maldición de Dios en mi vida, también pude sentir esa dicha, esa felicidad, porque ahí doblé mis rodillas y le dije, Dios, perdóname. Y Dios me perdonó y pude sentir esa dicha y tener esa dicha de bienaventurado el varón en quien Jehová confía. Hermano, y aprendí. Hermano, pero cuando a usted le sucede algo, y han pasado 4 años, 5 años, 10 años, y al día de hoy todavía tiene usted esos pensamientos, decir, es que antes me hicieron, hermano, lo que pasó, pasó, y lo que pasó es porque Dios así lo quiso, Dios así estaba en sus planes, ¿para qué? Para un propósito. Dice la palabra que todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso te debió haber servido para madurar, eso te debió haber servido para entender y comprender que solamente tenemos que confiar en Dios. Y cualquier persona que me esté escuchando y quizá ha pasado por la misma situación, porque hay tantos grupos, hermanos, en los cuales no caminan en la voluntad de Dios y a veces producen daño, producen amargura, producen resentimiento en los congregantes. Si usted ha pasado por eso, usted confíe en el Señor y no establezca su misma manera de servirle a Dios, porque algo le pasó, porque algo le hicieron, porque quizá tal pastor dijo tal cosa, hizo tal cosa, y ahora usted dice, ahora yo no voy a la iglesia porque me hicieron esto. Hermanos, ¿qué culpa tiene Dios de que el hombre se haya equivocado? Es que en la otra iglesia estuve y solamente me saqueaban el dinero y me hablaban del diezmo, tenía que dar mi diezmo y ofrenda y me quedaba yo sin dinero, y ahora por eso ya no quiero diezmar, ya no quiero ofrendar, porque antes me saquearon. Estableces tu propia manera de cómo servir a Dios. Aquí estos hombres, aquellos líderes, estos sacerdotes y el pueblo, dice que ellos ofrecían lo cojo, lo mango, lo que no servía. ¿Qué decir, hermano, cuando nosotros tenemos que servirle a Dios, venir a la iglesia, estar en el ministerio en el cual Dios nos ha puesto? Y quizá le damos el tiempo que nos sobra. Quizá le damos el tiempo que ya no nos ocupan otras cosas. Hermano, qué importante es que jamás establezcas tu manera de servir a Dios. Dios le había dicho al pueblo de qué manera tenían que acercarse a Dios, de qué manera tenían que relacionarse con Él. Mas, sin embargo, ellos habían establecido su propia manera de cómo acercarse a Dios. Y estaban tan desviados, estaban tan alejados su corazón de Dios, que ellos no alcanzaban a entender. Decían, pero ¿en qué hemos despreciado tu mesa? ¿En qué? ¿Cómo se desprecia la mesa del Señor, hermanos? Ya te mencioné una, cuando Dios nos invita a que nos reunamos cada fin de semana a ser ministrados por la palabra de Dios. Hermanos, es más, ahorita la mayoría de las iglesias están
predicando por este medio que se está haciendo el día de hoy. Y quizá, si en una reunión normal en la cual tenemos que llegar los domingos, a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, a las 12, al horario que tu iglesia lo ha establecido, quizá llegas tarde a esa reunión, en la cual es presencial, en la cual tu hermano, el pastor, el diácono, el anciano, el joven, el niño te ve a qué horas llegas. Llegas tarde. La alabanza empieza a las 10 de la mañana. La reunión empieza a las 10 de la mañana. Se da el devocional, 15, 20 minutos. Empieza la alabanza. Va media alabanza. Y el hermano que vive a 2 cuadras, el hermano que vive a 10 cuadras, está llegando a media alabanza. ¿Qué? Pero hay hermanas de 70, de 80 años que viven del otro lado de la ciudad y que llegan 10 minutos antes. ¿Cómo está eso? ¿Cómo le podemos llamar a eso? Algo muy sencillo, hermanos. La persona que llega a media alabanza y aún estando cerca, esa persona entra en esa parte que menosprecia la mesa del Señor. ¿Cómo es posible que la persona de 70, 80 años, que ya tiene dificultad para caminar, vive del otro lado de la ciudad y llega 10 minutos antes? O sea, no es como que ser muy espiritual para discernir, decir, uno desprecia y el otro desea. Pero bueno, el hermano o la hermana puede decir, bueno, es que tenía otras cosas, es que me ocupé en otras cosas. Hermano, no hay cosa más importante. No hay cosa más importante que Dios ministre nuestros corazones y nuestras vidas. Y si usted se considera muy maduro, se considera de una conciencia madura, usted está estableciendo su propia manera de cómo servirle a Dios. Y sabe, está usted cayendo en esa parte como el pueblo cayó. Dejó de servirle a su Señor con temor y reverencia. Que hay un discipulado los días miércoles, los días jueves, y que usted considera que no es tan importante. Usted considera que hay otras cosas que hacer. Cuando quizás se puede organizar en la semana. Si es usted empleado, trabaja usted para alguien, puede usted hablar con él, decirle, ¿sabes qué? Yo necesito un permiso cada 8 días, así es que necesito ponerme de acuerdo contigo cómo te repongo el tiempo, necesito ponerme de acuerdo contigo si me quedo más tarde, entro más temprano, pero por favor necesito ese permiso. Claro que se puede hacer, pero si no hay un amor a la mesa del Señor, hermano, ¿qué nos pone Dios en la mesa? Bueno, cuando venimos a una reunión, a un discipulado, y tú vienes con el corazón sediento, con un corazón hambriento, Dios te va a alimentar, Dios te va a saciar. Si imagínate, te comentaba hace un rato, si siendo una reunión presencial llegamos tarde y no tenemos, ya no nos da ni siquiera un poquito de temor, de vergüenza de ver cómo los hermanos nos ven, de cómo los jóvenes que vienen y están tratando de entrar al cristianismo, los niños que están en la parte mirando, y que ya no nos da temor, ya no nos da vergüenza ver que llegamos a media prédica, que llegamos a media alabanza, y llego a media alabanza, llego a media prédica y todavía me paro como 4 veces a tomar agua. ¿Qué crees que piensa el joven? ¿Qué crees que piensa el niño? Va a decir, esta es la forma de servirle a Dios. Imagínate si en una reunión presencial se hace eso. Imagínate al día de hoy, ¿cómo estarás sirviendo a Dios? Imagínate cómo al día de hoy, cuando sabes que quizá la prédica empieza a las 10,
o a las 11 o a las 12, en la iglesia en la cual tú estés, el horario en el cual hayas establecido. Y quizá no apartas el tiempo para ocuparte en escuchar la prédica, no apartas el tiempo para sentarte, para estar meditando. Hermanos, no establezcamos nuestra propia manera de cómo servirle a Dios. Dios ha dejado establecido y tenemos que acatarla, porque si no, de tal manera Dios no se agrada. Dios no se agrada. Dice la parte en el 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Hermanos, el ejemplo que el Señor está poniendo aquí a su pueblo está diciendo, me ofreces lo cojo, lo manco, ve y ofréceselo a tu príncipe. Imagínate que alguien te invitara a una fiesta, una persona importante, te invitara el director de la empresa que trabajas, y te dijera, Juan, Carlos, Blanca, Lupita, pone tu nombre, está usted invitada a la reunión, a un evento que vamos a tener, va a haber una fiesta, es mi cumpleaños y está usted invitado. ¿Cómo llegaría usted? ¿Normal así? ¿Como cuando va usted a trabajar? ¿Sabe usted que es el director? Tiene usted que llevar regalo, no puede llegar con las manos vacías. Yo no creo que diga, bueno, pues llega la fiesta, la invitación es para el sábado, llega viernes y dice usted son las 11 de la noche. Me estoy acordando que mañana es el cumpleaños y la fiesta del director. Yo no creo que pase eso. Yo creo que toda la semana está usted pensando y diciendo, ¿qué ropa me voy a llevar? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué regalo tendré que comprar? Y quizás se dará usted la tarea de investigar y decir, oye, ¿qué le puedo comprar a tal persona? ¿Qué le puedo regalar? ¿Por qué? Porque para usted es una persona muy importante. Y va a escoger el mejor regalo, quizá va usted a gastar más de lo que no tiene. ¿Para qué? Para quedar bien, porque es una persona importante. Por eso el Señor aquí dice, ve, eso que me ofreces a mí, eso que me das a mí, ve, ofrécelo a tu príncipe, a ver qué te dice. A ver si él lo acepta. A ver si él te dice, no te preocupes, está bien. Hermanos, lo que el Señor le está diciendo aquí a los sacerdotes, a su pueblo, la forma en la cual tú me estás sirviendo no es aceptada, no me sirve. Es más, es preferible que ni traigas ofrenda, porque Dios se desagrada. Es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Hermanos, ¿de qué manera estamos sirviéndole a Dios? ¿Con el tiempo necesario? ¿Con la dedicación que se debe de hacer? ¿Con el temor? ¿O estamos haciendo las cosas como una manera religiosa, de costumbre, monótona? Decir es porque lo tengo que hacer. Y ya. Dice el versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 9 el Señor invita a los sacerdotes y al pueblo, les dice, ahora pues orad por el favor de Dios. Está diciendo, sé humilde, sé sencillo. Cuando una persona ora, te está hablando de que es una persona humilde, que necesita la gracia, que necesita el favor, que necesita la ayuda de Dios, que necesita dirección para su vida. Por eso el Señor le está diciendo aquí, orad pues, por el favor de Dios. Sé humilde, reconoce que necesitas el favor de Dios. ¿Cómo vamos a obtener el favor de Dios?
orando. Porque orando es donde Dios quebranta el corazón. Es lo que Dios le está diciendo a los sacerdotes. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Qué importante, hermanos, es mantener la oración presente en nuestras vidas y en nuestro corazón. ¿Está usted en esta situación que ha usted formado su propia manera de servirle a Dios? Necesita usted quebrantarse. Ahora, es importante, hermanos, que cuando una persona empieza a formarse su propia manera de servirle a Dios y a darle lo que Él considera, lo que Él cree que es bueno, estamos hablando de una persona que no pasa un tiempo en oración con Dios. Por eso el Señor los invita a que oren. Por eso Dios los está invitando a que tengan esa comunión, porque la comunión estaba totalmente dañada, alejada. No había comunión entre los sacerdotes y Dios. No la había, porque cuando hay comunión, cuando hay oración, hay un contacto con Dios, hay una relación con Dios, donde tú le preguntas a Dios y Dios te contesta. No es que estés oyendo la voz audible de Dios, que tú le digas, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Dios te va a decir, vete por este camino y por este no. No. Cuando tú oras a Dios, Dios te ministra a través de su palabra, te habla a través de su palabra. ¿Tienes alguna duda? Vas con Dios y Él te ministra. ¿Tienes algún problema? Vas y Él te conforta. ¿Tienes alguna tentación? Vas y Él te da de su gracia. Cuando el Señor aquí le dice, ahora pues, orad por el favor de Dios, ¿qué es lo que les está diciendo? Se han olvidado de la oración. Se han olvidado de la relación que teníamos antes, cuando las cosas marchaban bien. Acuérdate cuando volviste del cautiverio y empezaron a poner el cimiento, llorabas, te gozabas, te alegrabas. De tal manera que no se alcanzaba a distinguir entre el llanto y la alegría. Porque había comunión, había alegría, había gozo, estabas conforme, estabas en mi voluntad, me servías como yo lo había establecido. Pero Dios lo que le está diciendo acá, no hay comunión, no te has acercado. Tiene tiempo, tiene días, tiene meses, tiene semanas, meses, años. ¿Cuántas personas siendo cristianas, sabiendo el deber de estar en contacto con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra, no lo haces? Y quizá pasa un día, pasa una semana, ha pasado meses, y quizá puede haber personas que han pasado años y te has olvidado totalmente de mirar a Dios como tu Padre, de mirar a Dios como tu Señor. Y estás alejado de Dios. Y quizá te han pasado tantas cosas que has quizá dicho, ¿Dios me amará? ¿Dios tendrá cuidado de mí? Y quizá llevas una vida desenfrenada ya en pecado, en maldad, y quizá alguien se ha acercado y te ha dicho, oye, cambia tu manera de vivir, tú conoces a Dios, y quizá tú puedes decir, ¿yo? ¿Pero qué mal hago? Me comporto normal como una persona. Mira, no adultero. Mira, no fumo. Mira, no robo. Mira, yo soy una persona. ¿A quién le hago daño? ¿A quién le haces daño? Menosprecias la mesa del Señor. No te reúnes, no oras, no lees la palabra. Y piensas que estás viviendo de una manera correcta. Otras personas podrán estar en la condición como la que estuvo aquí en el pueblo, quejándose constantemente de Dios, quejándose y diciendo, ¿en qué nos has amado? A ver Dios, dinos, ¿en qué nos has amado? Mira todas las cosas que me pasan, todos los problemas que me suceden, mira la persona cómo me ofende, cómo me lastima, ¿y en qué nos has amado? Si todo me va mal. ¿Por qué ellos tenían esa queja contra Dios? ¿Por qué ellos tenían esa actitud? Porque ellos, cuando el hermano Alejandro nos los comentó la semana pasada, cuando ellos regresaron del cautiverio y el templo fue levantado, fue construido, ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban que llegara el Mesías como aquel rey físico, aquel rey que viniera, porque aunque habían regresado
aunque habían regresado del cautiverio babilónico y se había levantado el pueblo, pero todavía estaban bajo el gobierno de los medos persa, porque no se levantó otro rey después de que hubo la división del reinado del norte y del sur. Jamás se volvió a levantar otro rey. Y aunque ellos habían regresado del cautiverio babilónico y se habían levantado y habían tenido libertad, pero todavía estaban bajo el gobierno de los medos persa. Entonces ellos esperaban que una vez levantados el templo, viniera el Mesías y hubiera sobreabundancia y fueran hombres ricos materialmente y fueran la nación más poderosa porque vendría el Mesías. Pero al ver que el Mesías no llegaba, ellos empezaron a tener esas actitudes. Estaban resentidos, estaban molestos. Hermanos, la importancia de aprender a esperar en Dios. Esperar en Dios. En el versículo 9 dice: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Fíjese el número 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Se han escuchado esa frase que dice, cuando usamos esa frase y decimos, yo no lo voy a hacer ¿de qué? De balde, ¿verdad? ¿Qué entendemos cuando escuchamos esa frase? Yo no lo voy a hacer de balde. O sea, ¿qué estamos insinuando? ¿Qué le estamos diciendo a esa persona? Yo no lo voy a hacer de gratis. Yo no lo voy a hacer sin cobrarte nada. Tú necesitas pagarme algo para que yo lo haga. Es lo que le estoy transmitiendo a aquella persona cuando yo le digo, yo no lo voy a hacer de balde, yo no lo voy a hacer de gratis. Yo lo voy a hacer, pero si me pagas, si me das algo. Entonces, fíjate a qué grado este pueblo había caído con Dios. Por dejarlo de ver como Padre, por dejarlo de ver como Señor. Habían establecido su propia manera de servirle a Dios, llevando lo cojo, lo manco. Y dice en el versículo 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Quién de vosotros? O sea, ellos ya no le servían a Dios, no abrían las puertas, no encendían, como dice aquí la palabra, que alumbraban el altar. Ellos decían, si no me van a dar algo, yo no lo hago. Oye, tienes que hacer esto en la iglesia. Mira, hay esto. No, pero ¿cuánto me van a pagar? Yo tengo que ganar dinero. Oye, hermano, Dios nos ha dotado de dones y talentos. ¿Y sabes para qué te los ha dado? ¿Para qué crees? Para que le sirvas. Dios te ha dado talentos y dones para que le sirvas en su iglesia. Hermano, es que tenemos que venir a hacer una reparación porque mira, la luz está bien mal. Quizá puede haber hermanos que son electricistas y hay hermanos que saben que si un cable está mal puesto puede ocasionar un accidente porque tienen el conocimiento y lo saben. Quizá alguien que no es electricista ve y dice, pues no pasa nada, es un cable, porque no tiene el conocimiento. No sabe la magnitud, pero quizá puede haber hermanos que sí son electricistas y saben que puede haber un accidente. Y saben que está en sus posibilidades corregirlo y hacerlo. Pero quizá ven que está dañado el cable, la electricidad, ven que puede hacer un corto y pasan y dicen, pues ahí déjalo. Es problema de ellos. Nadie me ha dicho nada. Y el día que se les dice, a lo mejor, ¿sabes qué, hermano? No puedo. Tengo trabajo. Hermanos, como que a lo mejor no vayas a pensar que le estoy echando la pedrada a alguien. Estoy generalizando.
Estoy generalizando, así como pongo ese ejemplo de electricidad, voy a poner otros ejemplos. No vayas a sentirte así como que, ay, el hermano está siendo directo y ¿por qué no me lo dice en mi cara? No estoy diciendo eso, hermano. Estoy generalizando. Estoy tomando solamente lo que es la palabra y quiero ejemplificar un poco en las cosas que vemos en nuestra iglesia, porque no puedo agarrar el ejemplo de otra iglesia que no conozco. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, imagínate que el electricista ve que está mal y él tiene la capacidad de hacerlo, pero dice, no me han dicho nada. No me han dicho nada y pues bueno, si no me dicen nada, pues ahí, pues si pasa algo, pues que Dios los ayude, ¿no? Que quizá hay algo que hacer de carpintería, ¿no? Y ya está el púlpito ya está todo dañado, que hasta cuando lo pone en una cámara se ve como todo viejo, como si se hubiera ido a recoger antier. Y ahí está el hermano, el carpintero, que tiene el don, que tiene el talento. Pero como lo ve todo así, como nadie le dice nada, pues ahí déjalo. Y quizá el día que se le dice, oye hermano, necesitamos hermanos aquí que nos ayuden, alguien que sabe de carpintería. Pues sí, hermano, pero yo trabajo. Y quizá tenemos que decir, y quizá la persona puede decir, ajá, ¿y cuánto me vas a pagar? Pues, porque yo de balde no lo voy a hacer, o sea, mi tiempo es oro. Hermano, no nos ha pasado esto en la iglesia, pero lo digo para que no nos pase. Bueno, yo no he escuchado eso, no sé si alguno de los hermanos que ministran les ha escuchado eso, ¿no? Pero si ha pasado eso, bueno, hermano, la palabra nos alumbre y no tengamos esa actitud como tenía este pueblo. Dios le decía, o sea, ¿quién lo hace de balde? O sea, ¿quién siempre buscas obtener algo si haces algo? Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Sigamos leyendo. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas, alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos, dice Jehová? Hermano, hay una parte que el Señor dice en el versículo 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que el alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Hermano, este pueblo estaba a tal grado que estaba fastidiado de servirle a Dios. Podemos caer actualmente en esta actitud como este pueblo. Sí, hermano. Sí. Porque aquellos eran hombres igual como tú y como yo. Y el hombre no ha cambiado. El corazón del hombre es el mismo. El corazón del hombre es muy fácil que se desvíe, que se deslice, a tal grado que se fastidie. Hermano, hay una reunión, ay, otra reunión. Más reuniones y más reuniones. Ya, tantas reuniones. Hermanos, tenemos que hacer esto otra vez. Hermanos, ¿podemos caer en esa actitud como este pueblo? Sí. ¿Sí? Te puedes llegar a fastidiar de las cosas de Dios. Porque Dios aquí no está mintiendo.
Dios le está diciendo, has llegado al punto de decir, ¿cómo me fastidia tus cosas? Tienes que leer la Biblia, ¡ay, otra vez! Tienes que ir a la reunión, otra vez. Es triste cómo ver y saber que en matrimonios, siendo el hombre cabeza de la casa, siendo el líder de la casa, que eres el que tiene que dar la dirección, es triste ver cómo la mujer, la esposa, su pareja, tiene mejor esa dirección del Espíritu y está impulsando al esposo de decir, tienes que orar, vámonos a la reunión, es que tengo que hacer cosas, es que tengo que hacer esto, vámonos a la reunión. Es triste, pero es real. Puede haber familias completas que conocieron a Dios. Puede haber familias que realmente tuvieron el testimonio de Dios. Y no importa en qué grupo, en qué religión Dios te visitó, en qué momento Dios te salvó, te restauró y te perdonó, pero tú tienes el testimonio de que Dios hizo esa obra maravillosa en tu vida. Y quizá el diablo a través del tiempo te ha querido engañar, que eso no fue real, que no fue verdad, pero tú tienes el testimonio real de que Dios hizo esa obra en tu vida. Y lo que Dios hace en la vida del hombre es bueno, es perfecto. Y tienes el testimonio, pero al día de hoy, quizá tu padre como líder, llevares a la desgracia a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. El día de hoy tu familia completa no está buscando a Dios. A tal grado que tu familia las ha llevado a ese punto, a que desprecien, a que estén fastidiados y te digan, vamos a la reunión, y toda tu familia completa diga, no tenemos nada que ir a hacer la reunión. Nos hicieron mucho daño hace tiempo y son pretextos solamente porque tú has establecido tu manera de cómo servirle a Dios. Qué importante es que nunca jamás dejemos de mirar, número uno, el amor de Dios, que nos ministró nuestro hermano Alejandro la semana pasada, y que no dejemos de mirar a Dios como un Padre, y que no lo dejemos de mirar como Señor, porque es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Por haberme dejado de ver como Padre, por haberme dejado de ver como Señor, has caído en esta situación. No tienes temor, no tienes reverencia, no tienes temor. Y acuérdate, me acuerdo de un pasaje, me viene a la mente ahorita, acerca de la vida de Elí. Dios había prometido muchas cosas a la vida de Elí, el sacerdote Elí. Le había dicho que de su casa no faltaría alguien que estuviera en su presencia constantemente. Pero al ver la actitud, al ver el caminar de cómo se dirigía Elí, y no teniendo temor, no teniendo respeto a Dios, él no les estorbaba a sus hijos, él no era una persona que tuviera temor y instruyera y les dijera y aplacara a sus hijos. Dios se indigna de una manera que nos deja ver a través de la palabra y le dice, jamás tal cosa yo haga, porque yo voy a honrar a los que me honran, pero a los que me tienen en poco, serán también tenidos en poco. Hermanos, qué importante es que nosotros no caigamos en esa parte de menospreciar la mesa del Señor, que no caigamos en esa parte de fastidiarnos. Puedes cansarte de algún ministerio porque te cansas porque es trabajo y hay que darle tiempo, es un servicio en el cual tenemos que darle empeño, tenemos que dar lo mejor, y te puedes cansar en el ministerio, no por el ministerio. O sea, son cosas muy distintas. Te cansas porque sirves, porque tienes que desvelarte, porque tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es normal que te canses, pero que no te canses del ministerio. A ver, dos cosas muy importantes, no los quiero enredar. Te cansas porque sirves en el ministerio. Es muy distinto a que te canses por llevar la responsabilidad del ministerio. Que tú digas, ya, esto me cansó, esto es muy tedioso, eso es muy cansado, eso es muy... me desgasta, no, yo quiero mejor estar tranquilo. A lo mejor el ministerio que estás implica cansancio, implica desvelos, implica muchas cosas, y te puedes cansar.
Y puedes decir, ¿sabes qué, hermanos? Apóyenme, en esta semana no voy a estar, quiero descansar. Pero el propósito de descansar es para agarrar más fuerzas y seguir sirviendo. Pero que usted diga, ¿sabes qué? Yo ya no quiero servir en el ministerio porque es muy cansado, porque es muy desgastante, porque es muy estresante y consume mucho tiempo de mi vida. Yo tengo otras cosas que hacer. Y eso es estar cayendo en un fastidio y decir, estoy fastidiado. Cuidado, hermanos, con eso. Tengamos ese temor, tengamos esa gratitud hacia Dios, porque Dios, al final Él merece nuestra obediencia y Él merece que tengamos temor, respeto y honra. En el versículo 14, el Señor usa una palabra muy fuerte que dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. O sea, lo que Dios está diciendo es, maldito el hombre que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, o sea, teniendo cosas buenas, mejores, ofrece lo peor. Lo que está dando a entender, si lo transmitimos a nuestros tiempos, a nuestras vidas, es, teniendo el tiempo necesario, ofreces poco tiempo solamente para el servicio de Dios. Estando cerca de una iglesia, de una congregación, ¿llegas a la hora que quieres? ¿Consideras que esa es la hora correcta que tienes que llegar? Y puede haber muchos pretextos, decir, es que se me hizo tarde, es que tengo que hacer lo otro, tengo que hacer mil cosas. Mira, ¿quién no tiene cosas que hacer? Todos tenemos cosas que hacer. ¿Cuántas cosas? Miles de cosas que hacer. No ofrezcamos a Dios lo menos cuando tenemos más. Tu fuerza. Ofreces poca fuerza y tienes mucha fuerza para servirle a Dios. ¿Qué palabra usa Dios? Maldito el que engaña. Porque quizá delante del pastor, delante del anciano, delante de la iglesia, puedes decir, no me da tiempo para hacer esto. Quizá eres de las personas que tienes un empleo en el cual ganas bien, tienes un horario accesible, muy bueno, te sobra tiempo, no tan solo para darle a tu familia, sino que tienes tiempo ahí donde estás ahí malgastándolo, haciendo otras cosas que no son benéficas, que no te van a ayudar. Cuando ese tiempo lo puedes ofrecer a Dios, teniendo tiempo. Y te puedes integrar a un ministerio, te puedes integrar a una actividad en la iglesia. O estás esperando que alguien te diga, a ver, hermano, ¿no quieres servir? No, hermano, si tú tienes el tiempo, acércate y di, hermano, mira, yo tengo tal tiempo, quiero servirle a Dios. ¿En qué puedo apoyar en este horario? ¿En qué puedo servir en este horario? Ofrécele a Dios tu tiempo. Hermanos, en conclusión, quiero terminar. Después de esto, después de que Malaquías, el mensajero de Dios, habló al pueblo, acordémonos que después de lo que habló Malaquías, pasarían 400 años y no se oiría la voz de Dios. Y quiero llamar tu atención en esa parte de la conclusión de la enseñanza, de que antes de que llegara el Mesías por primera vez, esta era la condición del pueblo. Menospreciaban, no honraban a Dios como Padre, no tenían temor a Dios como Señor. Estaban en una condición que vivían como ellos creían que tenían que vivir. Habían establecido su propia manera de vivir, de servirle a Dios, antes de que llegara el Mesías. Hermanos, si nos ponemos a ver las cosas, el Señor viene por segunda vez. Y si miramos la actitud que tenía este pueblo, que tenían estos líderes hacia Dios,
es la misma. Es la misma que al día de hoy estamos viviendo. Personas que han establecido su propia manera de vivir y de agradarle a Dios. Líderes que no encaminan al pueblo de Dios en esa dirección correcta. Amarlo y a servirlo. Personas que al día de hoy están fastidiadas de la vida cristiana. Personas, ¿cómo puedes darte cuenta cuando una persona está fastidiada de la vida cristiana? Cuando una persona, después de que fue alcanzada, fue alumbrada por la palabra, por el evangelio. Y Dios trajo la salvación a su vida, a su alma. Pero al día de hoy viven alejados totalmente de Dios. Apartados de Dios, en pecados públicos, en pecados de fornicación, adulterio, robo. Tantas cosas que la persona que los ve afuera y dice, es una persona común como todos. ¿Por qué viven así? Porque están fastidiados. Están fastidiados de lo que Dios ofrece, de lo que Dios da. ¿Sabes cuánto daría una persona? Una persona que nunca ha conocido a Dios, que vive en amargura, en dolor, en esclavitud. ¿Sabes cuánto daría por conocer la libertad que un día tú tuviste? No la conoce porque está cegado. No entiende el evangelio, la palabra. Pero el día que lo entienda, mirará a aquellos que tuvieron la libertad y vivirán en pecado y en maldad, y quizá él dirá, no entiendo por qué ellos se han apartado de Dios. Hermanos, yo termino con esta conclusión, llevándote a reflexionar que antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, la condición del pueblo de Dios estaba así. Si miramos al día de hoy la manera en la cual el mundo evangélico, el mundo cristiano, el mundo religioso vive, gran parte del pueblo de Dios está con esta actitud. Desprecian la mesa del Señor, desprecian las reuniones, desprecian la palabra, desprecian la oración. Se reúnen, se congregan, pero a su manera, a su punto de vista, a su criterio. Llegan a la hora que quieren. Se ponen a escuchar la palabra sin respeto. Se paran a tomar agua. Y normalmente, aquellas personas que se comportan de esa manera siempre tienen dificultades en sus vidas. Hermanos, lo que Dios quiere es que voltemos a verlo. Si tú estás en esa condición, voltemos a verlo y lo veas como un padre. Que un padre siempre te va a dar una dirección correcta. Que un padre siempre te va a estar exhortando, disciplinando, ordenando, porque te ama y porque te quiere. Amén, hermanos. Dios nos bendiga. Quisiera terminar con una breve oración. Que Dios nos alumbre con su palabra y nos siga guiando. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras a través de la palabra, Señor, aquellos ejemplos que están establecidos para que nosotros no caigamos y hagamos de tal manera, Señor. Mas, sin embargo, el corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Pedimos, Señor, de tu gracia, de tu Espíritu para nuestras vidas. Y pedimos por aquellas personas que quizás están alejadas, están fastidiadas. Aquellas personas que han menospreciado tu mesa, Señor, que tú vengas a sus vidas y les vengas a recordar ese amor tan grande que tú tienes por ellos. Aunque ellos quizá en su razonamiento, en su corazón cegado y entenebrecidos no alcancen a entender, Señor, pedimos por la intervención de tu Espíritu en sus vidas, para que tu Espíritu venga y los guíe a toda verdad. Los guíe a esa fuente de agua viva, a ese pan de vida, Señor, que nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.